Y los familiares cuando tienen que ver la salud mental. Es un familiar que va a estar prácticamente emocional triste. No, y si aquí hay un tema de prevención con la salud mental, dice quítate, aquí no se invierte en salud mental. Lo que tiene presupuestado salud pública es como el 3%. La última vez que investigué era el 3% del presupuesto de salud pública. Sí. Eso y nada es lo mismo. Que no debería ser así. Si no me equivoco, no sé si era un 5 o un 10 del presupuesto de salud pública que debe estar destinado para la salud mental. Pero debería, era un 3 la última vez. Sí, no, que está mucho menor que lo que debe ser. Que lo que debería. Y no solamente eso, que todavía salud pública per se no tiene un departamento de salud mental. Lo tiene el SNS, que es el agente regulador de los hospitales, pero el salud pública, que es el órgano regulador que se encarga de concientizar, que se encarga de educar y que se encarga de regularizar cualquier condición de enfermedad, por ejemplo, como la tuberculosis, como por ejemplo las adolescentes embarazadas, entre otros factores. Salud pública no cuenta con un departamento per se de la salud mental. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es crearle un departamento de salud mental, porque la salud mental es una realidad. Y me sorprende lo que tú me dices, porque todos los medios tenemos 5 o 6 años hablando cada vez que pasa una desgracia de lo necesaria que es la salud mental. Cada vez que hay un feminicidio, cada vez que aparece un loco en la calle y mata o hiere a alguien. Entonces no ha cambiado nada en estos tiempos. Lo que pasa es que no ha cambiado nada. Tenemos que tener en cuenta que la salud mental siempre ha vivido con nosotros. Lo que destapó la salud mental fue el COVID. Que después del COVID es que estamos hablando de la salud mental. Y yo creo que hemos tenido un avance muy significativo, aunque todavía estamos muy atrasados en la parte de la salud mental, porque anteriormente no se hablaba. Dime, por ejemplo, Abril, ¿cuándo antes de COVID tú hablabas de salud mental? Yo te aseguro que tú no hablabas de salud mental aquí. En mi caso sí, yo hablaba de salud mental. Es un caso excepcional. Pero yo admito que yo lo hacía por un tema de principios, porque yo sé que no generaba views. En ese momento no generaba views y no generaba interés. Entonces yo lo hacía porque me interesaba el tema. Bueno, pero eso es un caso. Es un caso, aquí no se trataba. Pero anteriormente nadie ni sabía que la salud mental no es simplemente como tenemos estima de que es para locos. Señor, el 37% de los dominicanos sufrimos de trastorno mental. Y de ese 37%, el 40% sufre de depresión. Y el otro gran porcentaje es de ansiedad. Siendo así que las consultas más frecuentes a un psiquiatra o a un psicólogo es la depresión y la ansiedad. Y eso no significa que te puede estar loco. Cualquiera de este estudio. Seguro no lo cubre. No, ahí es que voy. Pero cualquiera de este estudio, de lo que estamos aquí, podemos estar pasando por un trastorno mental. Y no darnos cuenta porque es una condición silenciosa. Y eso no significa que yo esté loco. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Quitarle esa estima de que es para loco. Porque cuando uno le dice que simplemente es para loco, la persona comienza a recogerse y tener miedo de ir a un psiquiatra o a un psicólogo o hasta decirle a un compañero de que va al psiquiatra, porque creen que lo van a juzgar y que lo van a aislar porque van a decir que él está loco. Por ejemplo, tú no le vas a decir a una encargada de recursos humanos que tú vas al psiquiatra. Jamás. Porque tú, ¿qué vas a pensar? Que la encargada de recursos humanos va a pensar que yo no tengo la capacidad emocional para manejar cualquier objetivos o misión o valores o cargos que me den dentro de esa institución que yo esté aplicando, tanto el sector privado como público. Entonces, no debe ser así. Porque, por ejemplo, cualquier persona que nos está observando, y yo voy al psicólogo, y cualquier persona con empresas y con personas con muchos estrés, por ejemplo, el mismo presidente debe tener su psicólogo. Porque manejar tanto estrés, manejar tantas situaciones. Hay bancos que le tienen psicólogos a sus gerentes y a su personal. Eso le hace bien, hasta mejora el entorno, elaborar, emocional y entre otros factores. Entonces, yo sí considero que la salud mental, lo primero que debemos apoyar y trabajar en que en cada persona que nos está viendo, quitarle esa estima de que es para loco. Y que cuando una persona está pasando por un proceso, escucharlo, apoyarlo y guiarlo y asesorarlo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo como institución. Concientizar y educar a la población de qué consiste la salud mental y con las condiciones. Ahora, el otro factor que tiene la salud mental es lo seguro. Que no hay cobertura en el plan básico, tanto ni para la consulta ni para los medicamentos. Entonces, cuando tú tienes esa debilidad y tú vas a los hospitales que tienen cobertura, el SENASA subsidiado, el SENASA contributivo, pero sin embargo, para tú conseguir una cita en un hospital es muy tedioso. Pero eso tiene una razón también. ¿Por qué? Es para vago. Porque lo digo responsablemente porque yo lo intenté con un familiar que quería que le dieran atenciones. Fui 4 veces, a las 4 veces yo dije, no, yo no puedo porque yo no soy vaga. Es que no es simplemente para vago. El problema es que hay una deficiencia que si no se busca una opción, siempre vamos a tener esa debilidad.
¿Y cuál es esa deficiencia? Bueno, en la República Dominicana nada más tenemos 240 psiquiatras para 10 millones de habitantes. Y de esos 240 psiquiatras, 140, 150 hay que estar nombrados en el régimen público. O sea, para ya aplatanar lo que estoy diciendo en términos dominicanos. No hay personal suficiente. 140 médicos para abastecer el país entero. El 37% de los trastornos mentales que hay en la República Dominicana. O sea, eso es imposible tú abastecer esas necesidades. Entonces también hay que fomentar que la gente estudie esa carrera. No hay que fomentarlo porque todo el mundo quiere estudiarlo. El problema es que primero hay que ampliar la cantidad de residentes de psiquiatría en la República Dominicana obligatoriamente. Hay que ampliarlo. Tú tienes 140, 160 médicos internos que entran cada año. Tú tienes 90 ginecólogos, tú tienes 90 cirujanos, tú tienes 10 oftalmólogos, que aunque necesitamos bien, pero baja un poco de ginecólogos, que ya tú tienes una gran demanda del mercado, aunque tú tienes mucha demanda del mercado, y pero ya tú tienes cómo abastecer esa demanda. Aunque tú no digas que no, tú tienes muchos ginecólogos sin trabajo. Tú lo tienes. Y aunque quieras discutir, allá hay muchos ginecólogos buscando trabajo. Porque hay demasiada oferta de que muchos ginecólogos quieren trabajar. Entonces, bajame la cantidad de residentes de ginecología. Por un ejemplo, menciono ginecología. No es que yo esté enfocado en ello. Y súbeme la de psiquiatría. Para darle la oportunidad a personas que quieran estudiar la residencia y que tengan la virtud de poder hacerlo. O sea, que las fallas son múltiples, no solamente de pero que no son, presupuesto. ojo, cuando tú dices falla, yo no te... No del sistema como tal. No estoy hablando del sistema público, o sea, no estoy echando la culpa al Ministerio Público. Para nada. De Salud Pública. ¿Por qué? Porque eso no viene de ahora. Eso viene desde los tiempos de los años 90 para acá, arrastrando todas esas debilidades. Que se ha querido mejorar. Bueno, todo es con plan estratégico que se va mejorando. Y no es de hoy a la mañana. Se ha ido mejorando bastante. La salud ha tenido un cambio significativo importante. En el 2003, hacia atrás, no teníamos ni seguro médico. En el 2003, incursión en la seguridad social. En el 2007, incursión en la seguridad, los seguros privados, como Senasa contributivo. Y ya del 2010 para adelante, vemos cómo la clínica y cómo los hospitales se han ido poniendo a la vanguardia para ponerse con los mejores equipamientos, con los mejores estándares, ya porque todo el mundo tiene una tarjeta de seguro. Y ya en el 2020, cuando entra el presidente actual, le da a 3 millones de usuarios Senasa subsidiado. Es decir, que sin miedo a equivocarme, por lo menos el 90% de los dominicanos cuentan con una tarjeta de Senasa o una tarjeta de una aseguradora privada que tiene acceso a la salud, que tiene un derecho a la salud, que tiene elección donde ir a coger su acceso a la salud. ¿Tú no crees que hace falta centros de reposo, vamos a decirle así, para no decirle manicomio, para personas claro que tengan... Es que esa es la otra debilidad que tiene la salud mental, porque no Aquí acabamos, no hay. No acabamos todavía cuáles son las debilidades que tiene la salud mental. No hemos acabado. Acabamos primero... Presupuesto. Falta de departamento como tal. Falta de departamento, que ahí también incluimos el presupuesto. Dije también los residentes médicos o la cantidad de profesionales de la salud que sacamos cada año. La falta de cobertura. La falta de cobertura tanto para los medicamentos como para la consulta. También dije al principio la falta de concientización y educación a la población para que tengan claro de por qué es tan importante y por qué la salud mental debe ser una realidad en la República Dominicana. Y otra debilidad es la falta de unidades críticas de salud mental. Por ejemplo, la doctora Iches, ella tiene una campaña, no que no la tenía, ella tiene una campaña de que en la República Dominicana se construya el primer hospital de la salud mental. Ella dice que si tenemos hospitales de infantiles, tenemos hospitales oncológicos, tenemos hospitales de trauma, tenemos hospitales de ginecología, ¿por qué no podemos tener un hospital exclusivo para la salud mental? Yo no me iría tan agresivo como ella lo dice, porque la ley no me permite tener un hospital de salud mental, porque mayormente cuando tú ingresas a un paciente de trastorno mental, no solamente tal la salud mental, a veces va acompañado de otras enfermedades como hipertensión, como diabetes, y tiene que ser un hospital multidisciplinario. Entonces, yo lo que sí creo que por lo menos los hospitales de tercer y cuarto nivel debe tener obligatoriamente una unidad de crisis con que poder abastecer. Actualmente nada más tenemos 4 o 5 unidades de crisis. Y esas 4 o 5 unidades de crisis... ¿No dan abasto? No quedan abasto, no. Y además para la crisis momentánea y después... Para tú conseguir un cupo ahí, más fácil yo juego la lotería y yo creo que me saco la lotería. En el antiguo 28, mucha gente dice, no, que el antiguo 28 me funcionaba. No es que funcionaba, es verdad, funcionaba. Ahora, ¿tú te has preguntado por qué fue que tomaron la medida de que no se reciben los pacientes así directamente? Que tiene que pasar primero por una unidad de crisis. Y después esa unidad de crisis, si ve que amerita seguir ingresado o seguir en un lugar que tiene que tener todos los ámbitos para poder vigilar a esa persona,
que ya es el antiguo 28, tiene que ser una unidad de crisis que lo elija. Pero anteriormente tú ibas y te lo ingresaban. Pero ¿qué pasa? Se dieron cuenta que todos los pacientes que estaban ahí tenían familiares y lo abandonaban. Entonces el Estado se veía con la responsabilidad económica de poder mantener a esos pacientes, pero era insostenible, porque si el presupuesto de salud no me da, imagínate agregándole alto costo de medicamentos, agregándole Está bien, todo eso yo lo entiendo, pero la solución fue peor el remedio que la enfermedad, porque ahora las familias lo siguen abandonando y no es por falta de amor, es que francamente es insostenible. Lo sigue abandonando. O lo amarran. Hemos visto videos de gente que tiene un familiar que está en crisis y lo tienen que amarrar porque no tienen herramientas. Yo he visto de todo. Es más, yo he visto madre que le compra cocaína a su hijo porque le sale más barato comprar la cocaína que comprarle medicamentos para poder controlarlo con problemas de salud mental. Y no te estoy diciendo por decírtelo, sino eso salió en Capricornio y nosotros lo hemos trabajado. Y una de las cosas que dijo la madre, que ella ha tocado toda la puerta del mundo y que ella no tiene con qué pagarle nada. Y ha tenido que tomar medidas para poder bajar la agresividad a su hijo. Entonces, yo no estoy diciendo que el 28 o que la medida que tomaron fue la correcta. Lo que estoy diciendo es que la razón por qué hicieron eso. Porque es insostenible. O sea, cuando tú le agregas eso, me le agrega el departamento de alto costo, me le agrega los departamentos que, por ejemplo, como Senasa, que está forzado porque tiene un déficit, porque no ha sido aumentado el presupuesto, pero cada vez que tú le agregas un usuario, también es un usuario que tiene que subsidiar, es un déficit que tiene el sistema de salud de la República Dominicana. No da abasto. Ahora bien, por eso yo creo que en la reforma fiscal es urgente. Bueno, yo te dije las razones del sector salud. Imagínate si tú le mezclas todos los sectores, toda la deficiencia que hay, que el Estado está subsidiando, es un déficit que al final del año tiene que coger préstamo obligatoriamente. La gente dice, no, ¿por qué tú me estás cogiendo préstamo? Que la gente no ve el déficit que lleva manejar el Estado. O sea, nada más el departamento de alto costo, eso se va un dinero fuerte. Y cada día muchos más pacientes buscando más medicamentos. A la clínica de nosotros yo no me imagino alto costo. Y a la clínica de nosotros van buscando pacientes que no tienen cómo conseguir sus medicamentos. Más de 10, 20 pacientes, y eso que yo no soy alto costo. Entonces, independientemente, yo veo por qué es que necesitan la reforma fiscal obligatoriamente, porque no ha habido un aumento significativo para poder abastecer la operatividad de todas las instituciones que maneja el gobierno. Y ya yo te dije del sector que yo manejo, que es el sector salud. Ahora bien, yo sí creo que debe haber una reunión o un foro que participe tanto la sociedad pública como la sociedad civil, como las instituciones privadas y como todo el organismo que pertenezca al sector de salud, para buscarle una solución rápida, eficaz, a corto, mediano y largo plazo sobre esos pacientes que están ambulantes, porque es verdad, ahora mismo tú tienes una problemática, que todos esos pacientes que están en el 28 los mandaron para la calle y están en la calle, agresivos, y que no solamente que están en la calle, que cada día también tú vas a tener un paciente nuevo que está en la calle, y que si no buscamos una solución ahora se nos va a salir de control. Entonces, yo creo que lo primero que debemos hacer es tratar de que esos pacientes que pueden ser un candidato a ir a la calle, con una condición de trastorno mental que tenga, tratar de buscar una solución a ellos. Y después buscar a los que están en la calle. Porque ya los que están, ya están. Hay que buscar a los que no están, que son esas madres o esos padres que están cuidando a su hijo, pero que están desesperados y que están al punto de perder cualquier costura para tirarlo a la calle, porque dicen, yo no puedo ya más. No, o termina peor y terminan matando a un familiar. Exactamente. Entonces, yo creo que hay soluciones. Lo que esas soluciones hay que discutirlas y debatirlas. Por ejemplo, yo dije una vez que un proyecto que deberíamos hacer en la salud mental es que sea como la tuberculosis. ¿Tú sabes cómo es la tuberculosis? No. Bueno, en los años 90 la tuberculosis era un dolor de cabeza en la República Dominicana. Hoy en día no es un dolor de cabeza. ¿Gracias a qué? A las vacunas, a los centros de acopio que tiene, o los centros de diagnóstico y de medicamentos que tiene Salud Pública, y al gran programa que ha hecho, que de verdad no tiene nada que envidiarle a cualquier país de Latinoamérica, con un programa que ha controlado totalmente la tuberculosis. Son muy pocos los pacientes que quedan con tuberculosis, y si queda es por negligencia de sus familiares. Ahora bien, ¿qué yo propuse? Yo propuse un programa parecido al de la tuberculosis. ¿Cuál? Que las clínicas, el sector público y los familiares jueguen un rol cada uno, que fuera un círculo. ¿Y cuál sería? Que las clínicas le cedan a los hospitales, como hay mucho más clínicas que hospitales, en un espacio para que puedan tener los sector público una unidad de salud mental, que se le garantice al paciente, financiado por el sector público, la consulta, los medicamentos y cualquier estudio que hay que hacer el paciente.
Es decir, que ya el Estado te está garantizando la primera línea de ese paciente. Y la clínica te está abasteciendo con un local para que tú tengas más facilidad de que no tienes que movilizarte tan lejos. Ahora bien, el familiar también tiene que jugar un rol. Y yo estoy dando las dos cosas más sagradas. Tú debes darle la garantía de casa, no abandonarlo, cuidarlo y ya darle la calidad de vida que amerita dentro del hogar. Porque si tú me lo abandonas... Acuérdate que parte del problema es que aquí todo el mundo trabaja. Entonces, decirle a un miembro de la familia, deja de trabajar, es un sueldo menos en tu casa. Yo te voy a decir la verdad, Abril, vamos a ser realistas. O sea, un paciente, cuando ya tú tienes un familiar que tiene un paciente con condición de trastorno mental, mayormente deja su trabajo. ¿Qué tú me dices de esos niños que nacen con parálisis cerebral? Dime. Pero por eso que están los problemas que hay. Pero bueno, sin embargo, los niños que tienen parálisis cerebral reciben más apoyo de lo que recibe un paciente. ¿Qué apoyo reciben los niños con parálisis cerebral? Bueno, hay programas, más de lo que hay en el sector. No hay. Y el que tiene rehabilitación, por ejemplo. No hay. Es que los niños con parálisis cerebral se mueren así, no tienen calidad de vida, no tienen nada. Es más, los pacientes que yo más atiendo como fundación son los parálisis cerebral. Yo tengo más de 100 casos ahora mismo en lista de espera de parálisis cerebral que no tienen solución, que no tienen nada, que son abandonados, que tienen que comprar los medicamentos, que nada más la quepra o la lebracitán vale 2.500 pesos y es de por vida, porque si el niño convulsiona sigue empeorando. ¿Qué rehabilitación para qué? Para moverle los huesos, pero ese niño no va a caminar más nunca. Porque es un niño que tiene problemas del cerebro. Entonces, un niño con parálisis cerebral, ya en etapa tarde, que son de los niños que ya tienen estado vegetativo, no te va a volver a caminar. Entonces, ¿para qué tú le mandas rehabilitación? Para moverle los huesos para que no se calcifique. Eso lo puede hacer la madre, tú le enseñas y lo haces. Pero dime una ayuda económica que ella pueda abastecer la compra de medicamentos, que son 10.000. Pero a eso es que iba, entonces deben de crearse condiciones. ¿Qué hay? El problema es que lo desconocen. El programa es Supérate del gobierno y no es dándole publicidad. Yo soy justo y hay que agradecer y hay que elogiar lo que está. Hay un programa que le da 6.000 pesos mensual. ¿Qué es mucho o poco? Bueno, son 6.000 pesos que te están dando. El problema es que no es de que porque yo tengo un hijo con parálisis cerebral me lo van a inscribir. Tú tienes que cumplir una serie de protocolos para entrar dentro de ese programa. ¿Cuáles? Ir a una consulta, tener un diagnóstico impreso por un médico especialista y con eso tú lo pones en Conadis. Con Supérate, creo que es. Y ellos ya tú calificas para tus 6.000 pesos. Pero el problema es que si nosotros nos ponemos a meter trabas diciendo que no, porque los familiares no van a dejar trabajar, bueno, entonces vamos a tener un problema siempre porque no hay solución ahora mismo. Y el Estado no puede garantizarte todo. El Estado es una ayuda. Pero el Estado no puede tampoco garantizarte todos los problemas que tienen las personas. El Estado te da el mecanismo y te da la ayuda y te guía y te asesora y te da las soluciones. Pero ya sería el colmo también tú ponerte una nana o ponerte una ayuda. No, claro. Aunque en otros países más bueno, que eso es Estados Unidos, pero eso Estados Unidos, pero ¿cuánto es el presupuesto de Estados Unidos? ¿Cuánto es la salud de Estados Unidos? Mucho más. Eso al final, ¿tú crees que le sale gratis? No, al final se lo cobran con los impuestos que pagan en Estados Unidos, que son mucho mayor que aquí. Y que asumo que van a tener la reforma fiscal, pero yo creo que aunque tú pongas la reforma fiscal, no va a dar. Estamos hablando de que hay un déficit, no podemos hablar de abastecerle con un personal. No hay forma de abastecer la necesidad entonces, de toda la todavía ciudadanía. Estamos hablando, Abril, de que se inclusiona la salud mental en la República Dominicana, de que todavía la transfusión de sangre no tiene cobertura. Entonces tú me dirás, como Estados Unidos, en Estados Unidos el seguro te lo cubre. Si tú tienes un buen seguro, el seguro te manda un personal a tu casa y te da todo eso. Pero cuando tú todavía estás hablando de que la salud mental no funciona en el país, que tú todavía estás hablando que no hay cobertura en el plan básico de la sangre, o de trasplante de órganos, o de otras muchísimas, de la bariátrica, o de la reducción de seno en condiciones de verdad, porque la reducción de seno a veces no es por estética. A veces puede ser. Te deforma. Y hay mujeres que no tienen los senos grandes porque quieren, fue porque nacieron así. Y porque genéticamente van a tener los senos grandes. Entonces, todavía no podemos discutir de mandarle a un personal profesional de salud a ese parte. Luis, se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que tú vas a tener que volver porque lo más interesante que era la situación de la clínica para muchos, y yo sé que el tema está en tendencia, se nos ha quedado. Aquellos que quieran ver qué están haciendo la fundación, qué estás haciendo tú, ¿cómo te siguen en las redes? Me pueden seguir en Luis Cruz RD, en cualquier red, tanto en Facebook, Twitter, YouTube o Instagram, que es la que más activo estamos, y ahí pueden ver cualquier asesoría, guía o cualquier paciente que conozca a algún vecino, algún familiar o alguna persona que se le acercó, que necesita alguna ayuda de salud o social, pueden escribirnos, que nosotros siempre estamos a las órdenes y que no solamente somos de dar, nosotros somos una lucha constante para seguir fortaleciendo el sistema de salud de la República Dominicana. Y aunque nosotros no sabemos todo, pero sí no importa el país, no importa la salud y no importa cada uno de ustedes que no está bien.
Señores, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para Facebook, Instagram, YouTube y Spotify, RD al Descubierto. Y como siempre, recuerden leer El Pregonero RD. Nos vemos la semana que viene.